No estaba grabando. No estaba grabando, pero en resumen tenemos prácticamente el proyecto listo. Va a ser en parejas. Cada quien responde por su nota en el proyecto. Van a tener unos 20 días para desarrollar el proyecto. Vamos a ver 3 temas: diccionarios, archivos, recursión. El último, que es recursión, no va a ser evaluado. Los 2 primeros sí van a ser evaluados. Ese fue el resumen de lo que hablamos al principio. Bueno. Muchachos, voy a compartirles las diapositivas para que ustedes las puedan observar. Después se las puedo compartir, obviamente, no hay problema. Lo que sí quiero es que si en algún momento llega a haber alguna duda, por favor me interrumpen. Como siempre, yo me detengo, les doy una explicación más profunda para que quede todo muy claro, ¿vale? Entonces, lo primero es decir que un diccionario... Uy, esperen. Voy a poner esto, no sé si está al máximo. Y si no, lo tengo que poner al máximo de rendimiento. Ya, que siendo un poquito lento mi computador. Muy bien, entonces, un diccionario es una estructura de datos que nos va a permitir almacenar cualquier tipo de dato. Eso no cambia porque las listas también, ¿cierto? Pero en nuestros diccionarios entonces vamos a poder guardar enteros, cadenas, listas, flotantes, otros diccionarios. Podemos guardar lo que queramos en un diccionario. En las listas también. Pero a diferencia de las listas, los diccionarios no se rigen por la regla de índices, sino que todos los valores que se almacenen van a llevar una llave que guarda la correspondencia. ¿Qué es esa vaina tan enredada que acabo de decir? Voy a explicarla con un cuadro en Excel, que puede ser más fácilmente comprensible, creo yo. Voy a explicar con el cuadro en Excel la diferencia entre la lista, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, manejo de listas, y un diccionario, para que veamos la diferencia de fondo entre las dos cosas. Entonces, esto que aquí va a ser una lista. Entonces lo voy a colocar aquí. Una lista. ¿Qué tenemos normalmente en una lista? Tenemos valores: 45, 32, 28, 12, 5. ¿Sí o qué? Esa es nuestra lista. Entonces, esto es la estructura. Esto es el contenido. Y esto es la posición. En listas, nosotros tenemos una posición. Esa es la posición 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí o qué? Entonces, así funciona una lista. Y pues bueno, digamos que todos deberíamos tener ya claro, ¿no? Esto es una lista. Estos son los elementos de la lista. Y esto que acá abajo son las posiciones donde va la lista. Por eso, yo le podría decir, por ejemplo, lista en la posición 3. Y esto me va a responder con un 12. ¿Sí o qué? Vamos todos de acuerdo. Yo le digo lista en la posición 3, él me responde con un 12, que es lo que está en la posición 3. ¿Vale? Hasta ahí, todo bien. Ahorita vamos a entender que existe otra estructura que se llama diccionario. Diccionario. Resulta que el diccionario no se maneja por posiciones. Ahí está la diferencia fundamental. Un diccionario no tiene posiciones. Un diccionario es una relación de llave-valor. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo voy a tener una llave que va a ser el nombre. Entonces, mi llave va a ser nombre. Y el valor va a ser el nombre
asociado a la llave. Por ejemplo, Gonzalo. De manera que cuando yo en mi diccionario consulte por la llave nombre, lo que me va a mostrar es el valor asociado a esa llave. Puedo tener otra llave que sea, por ejemplo, edad. Y eso me va a traer el dato 36, ¿cierto? Puedo tener otra que sea estatura. Y eso me va a traer una que diga 1.68. Puedo tener otra llave que sea oficio. Y eso me va a traer algo que dice docente. ¿Cierto? Y puedo tener otra que sea gustos. Y eso me va a traer otro dato que sea comedia, por ejemplo. Entonces, de esta manera... Sí, ¿quién? Porque eso era nomás por el cumpleaños. Eli. Sí. Eli está de cumpleaños. Me parece genial que esté de cumpleaños. Eli. Volvamos otra vez acá. Entonces, muchachos, en una lista yo tengo unos datos. ¿Esos datos pueden ser de cualquier tipo en una lista? Sí. ¿Esos datos pueden ser de cualquier tipo en un diccionario? También. Pero una lista se guía por sus posiciones. Es decir, yo puedo ir a una posición en específica a buscar un dato. En un diccionario, no. Es decir, está muy mal en un diccionario decir diccionario en la posición 3. Esto es un error. Yo lo que voy a decir es diccionario tráigame lo que está en y le digo una llave. ¿Cuál? Cualquiera. Edad. Si yo le digo edad, esto me va a responder con el valor asociado a esa edad. Es decir, que me va a volver con el entero 36. ¿Listo? Muchachos, díganme si hasta ahora se entiende lo que estoy diciendo. ¿Se entiende esa diferencia fundamental entre una lista y un diccionario? Cuéntenme a ver. Profe, una pregunta, ¿una llave puede tener varios valores? ¿Una llave puede tener varios valores? La respuesta es no. Una llave solamente puede tener un valor, pero ojo que ese valor puede ser otra estructura de datos. Es decir, una llave puede ser gustos y el valor puede ser, por ejemplo, una lista donde estén mis gustos. Comedia, coma, música. Y de esa manera es como si hubiera asociado a una llave varios valores. ¿Me hago entender? En los diccionarios también pueden haber otro diccionario dentro, así como las listas. También pueden haber otros que, perdón, Daniel. Puede haber también otros diccionarios, así como las listas. Otros diccionarios adentro. Sí. Claro que sí, sí. Un diccionario en su interior puede tener otro diccionario y ese diccionario otro diccionario y adentro de ese diccionario una lista. Y adentro de esa lista un diccionario, porque es que todo esto se puede combinar. Yo puedo combinar listas con diccionarios, diccionarios con listas, no hay ningún problema. Obviamente tiene que tener una razón de ser, pero las que se pueden combinar, claro que se pueden combinar. De hecho, existe un concepto dentro de programación que se llama las APIs, o como API, ¿cierto? Las API, como uno las quiera decir, las APIs. Las APIs se han convertido en la forma de comunicación entre las aplicaciones, entre software. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo el software de estudiantes en la universidad, pero yo necesito comunicar el software de estudiantes con la universidad con el software de educación del Ministerio de Educación del país. Claramente, el software que usa el Ministerio de Educación no tiene por qué ser el mismo software que utiliza la universidad.
De hecho, no son. Sería muy difícil que lo fueran, pero la información hay que comunicarla. En la universidad le tiene que comunicar esa información al ministerio. ¿Qué es lo que funcionan? Esos software funcionan por APIs. Y esas APIs, digamos que son un conjunto de reglas de cómo se debe compartir una información de un lugar a otro. Y hay algo muy establecido ya que se llaman los JSON. Un JSON es una estructura de intercambio en forma de diccionario donde básicamente yo coloco una llave y unos valores asociados. Por ejemplo, voy a colocar la llave estudiantes y al frente voy a colocar una lista con todos los estudiantes de la universidad, por decir un ejemplo. Entonces yo lo que hago es que le digo al ministerio, aquí te voy a entregar este JSON y esta es la estructura. Las llaves son estas y al frente lo que vas a encontrar es lo siguiente. Llave estudiante, al frente un listado con estudiantes. Llave presupuesto, al frente un listado con el presupuesto año a año y así sucesivamente. Desde esa manera, el otro software lo puede cargar y lo puede desenvolver por medio de diccionarios, ¿vale? Entonces, los diccionarios se han convertido también en una forma muy importante de comunicación entre aplicaciones, ¿vale? Y porque eso puede tener de todo tipo. Y en este curso, pues no es del resorte entrar a estos detalles, pero los diccionarios tienen también ventajas en eficiencia porque pueden buscar información de muy alta, de mucha cantidad de datos de forma muy ágil gracias a que va directamente a una llave a encontrarlo. No tiene que hacer un recorrido por todo el listado a ver si encuentra algo, sino que de una vez va a la llave y trae la información asociada a la llave. Y eso lo hace rápido, eso lo hace ágil, ¿vale? Muy bien, ¿alguna otra pregunta con relación a la diferencia entre listas y diccionarios? ¿Puede tener matrices dentro? Puede tener lo que quieras adentro, puede tener matrices, puede tener otro diccionario, puede tener lo que quieras, puede tener tuplas, puede tener montículos, puede tener árboles, puede tener lo que quiera. No hay lío. Profe, el nombre que uno le puede asignar a un diccionario puede ser cualquiera. ¿En dónde podemos Daniel, perdón? Que el nombre que uno le puede asignar a un diccionario es cualquiera, ¿no? El nombre que uno quiera. Sí. Igual que una lista, el diccionario le puedes colocar el nombre que quieras, pueden hacer con el nombre que se te antoje. Y ya les voy a mostrar en detalle cómo se crea un diccionario, cómo creamos un diccionario vacío, cómo podemos llenar un diccionario, cuáles operaciones se pueden hacer con los diccionarios. Todo eso se los voy a explicar a detalle, igual que con las listas, no se preocupen. Pero incluso aquí, digamos que si se dan cuenta, empieza a ser incluso más rápido porque si yo conozco las llaves, yo no necesito hacer un ciclo para poder recorrer el diccionario. Es que es más, ¿para qué lo recorro si no tiene posiciones? Lo que tiene son llaves. ¿Se dan cuenta? Entonces, incluso si yo domino mi diccionario, yo no necesito hacer ni siquiera un for, ni un while. Voy directamente a la llave y traigo los datos asociados a esa llave. Y eso es bastante bueno. Pero entonces alguien me podría decir, profe, pero entonces si yo quisiera hacer un for para recorrerlo, ¿lo puedo hacer? La respuesta es sí, puedo hacer un for para recorrerlo. Ahorita se los muestro cómo podemos hacerlo, pero no siempre se necesita un for para poder usar un diccionario. En cambio, en una lista, básicamente necesitamos utilizar ciclos para poder atravesar por ellos, ¿sí o no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, listo. Eso es importante porque nos tiene que quedar muy claro, vamos a hacer ejercicios también, pero nos tiene que quedar muy claro esta parte de diccionarios porque en el proyecto vamos a utilizar listas, vamos a utilizar matrices y vamos a utilizar diccionarios. Las tres cosas las vamos a utilizar en el proyecto. Bueno, entonces pasemos a más información. Todos los valores necesitan tener una llave y cada llave necesita tener un valor. Es decir, yo no puedo dejar una llave sin ningún valor asociado y yo no puedo tener un valor al que no se le asocie una llave. Esa dupla tiene que existir siempre. Y ojo, que como su nombre lo dice, es una llave,
llave, donde ustedes vean la palabra llave en programación, eso hace la analogía a una llave en la vida real con la que puedes abrir una puerta. ¿Qué es una llave? Una combinación única con la que tú puedes abrir una puerta. No existen dos llaves iguales. ¿Puede haber un duplicado de la misma llave? Sí, pero básicamente es una llave. Entonces, como una llave es única e irrepetible, esa llave no puede estar más de una vez. Es decir, un diccionario no puede tener llaves repetidas. Sencillamente es absurdo porque si no, violaría la palabra llave. Entonces, no tiene repetidos. ¿Listo? Profe, ¿puede tener valores repetidos? Claro que sí, puede tener valores repetidos. Lo que no puede tener es llaves repetidas. Eso sí, no lo puede tener. ¿Vale? Los diccionarios son mutables. En las estructuras de datos hablamos de estructuras mutables y estructuras inmutables. ¿Qué es una estructura mutable? Son las estructuras que hemos visto hasta ahora y que seguiremos viendo. Todas las estructuras que hemos visto son mutables. ¿Qué significa eso? Que pueden cambiar su tamaño, que pueden cambiar los datos que tienen internamente, es decir, que pueden alterarse. Las estructuras inmutables, por ejemplo en Python, las tuplas son estructuras inmutables. Una tupla no puede cambiar su contenido. Si nació valiendo 8,2, ese valor ya no puede cambiar. Eso es una estructura inmutable en Python, ¿vale? Entonces, son mutables. Profe, ¿Señor? ya que al diccionario se le pueden agregar y modificar datos, uno también puede usar, por ejemplo, el comando de .append como en una lista para agregar un dato o algo así, Eh, o no. no es exactamente con append. Aquí ya no se hace con append. Vamos a tener la forma de poder adicionarle datos, ¿sí? Se les voy a mostrar cómo, pero aquí ya no se usa append. Ya no se usa append. Ahora les muestro cada una de las operaciones principales que vamos a usar, pero append no es una de ellas. De hecho, vamos a empezar por ellas. ¿Cómo creamos un diccionario? Listo, vamos a empezar por eso, crear un diccionario. Entonces, espérenme, yo abro por aquí una estructura de Replit. Abro una paginita de Replit y empezamos a hacer algunas pruebas. Muy bien, entonces voy a tener aquí un main para poder hacer operaciones y voy a empezar entonces a plantearlas. La primera, entonces voy a llamar mi diccionario dic, por ejemplo. Ese va a ser el nombre a mi diccionario. ¿Cómo se puede llamar? Como uno quiera. ¿Listo? No hay lío. Se puede llamar como uno quiera. Datos, información, estudiante, lo que quiera. Pero pues yo lo voy a llamar dic. ¿Cómo se crea un diccionario vacío? Existen dos formas. Una, eso se le llama el constructor para crear la estructura. Existen dos. Una es así. Eso es todo. Si recuerdan, nosotros para crear una lista le colocábamos esto. Corchete cuadrado. Corchete cuadrado significa aquí hay una lista. Llave significa aquí hay un diccionario. Así de simple. Ya con eso tenemos un diccionario vacío. ¿Listo? ¿Cómo es otra forma? Otra forma de hacerlo es con la función dict. Eso significa créese un diccionario vacío. ¿Listo? Con dict. ¿Cuál de las dos es igual? Da lo mismo. No importa cuál de las dos usen, funciona igual. Pero eso me dice que ya en este momento hay un diccionario vacío. ¿Vale?
Eso es lo primero, crear un diccionario desde cero, ¿vale? Diccionario vacío. Aquí le voy a colocar formas de crear un diccionario vacío. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo podemos imprimir un diccionario? Fácil. Lo mismo, print, nombre del diccionario y ya está. Ven que como no he llamado la función main, esto no me va a mostrar nada igual. Lo voy a dar correr y aquí me dice que tengo un diccionario vacío, ¿cierto? Parecido cuando tengo una lista vacía que me le imprime los corcheticos y ya, pues lo mismo. Me muestra que tengo un diccionariecito y ya está, no tengo más, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos adicionar datos al diccionario vacío? Cuando teníamos listas le hacíamos append. Append significa ponga un nuevo valor de último, ¿cierto? Adicione un valor al final de la lista. Pero como aquí no hay posiciones, no hay ni principio, ni medio, ni final, aquí no hay posiciones, entonces no tiene sentido hacer un insertar o un append. ¿Cómo se puede insertar un dato aquí? Muy fácil. Le damos el nombre del diccionario, le vamos a decir, ojo, en corchetes, ¿vale? ¿Corchetes como los de las listas? Sí, corchetes como los de las listas. Le vamos a colocar el nombre de la llave. Por ejemplo, nombre. Y le decimos igual a el valor que quiero que tenga esa llave. En ese caso le voy a decir Gonzalo. ¿Qué es lo que sucede cuando hago esta instrucción? Lo que sucede es que el diccionario va y busca si ya existe esta llave. Si la llave ya existe, la modifica y le actualiza este nuevo valor. Si la llave no existe, entonces él dice, ok, es una nueva llave y asigna esta nueva llave al diccionario. Entonces lo voy a volver a imprimir. Lo voy a imprimir antes y después. Y entonces aquí me dice, primero tenía un diccionario vacío y ahora tengo una asociación llave, dos puntos, valor. Llave, dos puntos, valor. Así es que funciona, ¿vale? Llave, dos puntos, valor. De manera que si yo ahora le digo entonces, ok, entonces quiero una nueva llave que diga apellido igual Noreña. Y vuelvo y lo imprimo. Y veamos la salida. Esperen que tengo un error de indentación. Y me dice, primero tenía un diccionario vacío, luego tengo un diccionario con un solo elemento que es nombre Gonzalo, y luego tengo un nuevo, tengo un dato más en mi diccionario, que es la segunda llave, apellido, y el valor asociado a esa llave. Según lo que yo les decía, si yo ahora digo dic, nombre, igual a Manuel, entonces lo que sucede es que no se va a crear una nueva llave porque no pueden existir dos llaves que se llamen nombre. Lo que va a hacer es encontrar que ya existe una llave que se llama nombre y asignarle el nuevo valor. Entonces, corrámoslo y veamos lo que sale. Primero era nombre Gonzalo, luego es nombre Gonzalo, apellido Noreña, y luego dice nombre Manuel, apellido Noreña. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí ya nos estamos dando cuenta cómo podemos modificar y cómo podemos adicionar elementos a una llave. ¿Vale? Elementos a un diccionario. ¿Listo? ¿Cómo podemos modificar los elementos de un diccionario? Profe, o sea, si dos diccionarios se llaman igual, entonces lo que hace va a imprimir lo que tenga esos dos diccionarios. O me dices que si dos diccionarios se llaman iguales, Sí. no pueden haber dos diccionarios que se llamen iguales. En Python no pueden existir dos variables que se llaman igual. Si hay dos cosas que se llaman igual, es la misma cosa. No pueden existir dos cosas que se llamen igual. ¿Vale?
O sea, es que, por ejemplo, ahí no pasa nada porque diga, por ejemplo, di, porque es el nombre. Y que arriba también está el mismo. O sea, ¿es eso lo que, eso da igual, se llama igual? ¿O qué? A ver, otra vez. ¿Qué son las dos cosas que se llaman igual? Cuando usted va a llamar, por ejemplo, a lo que hay en el diccionario, que dice la línea 4, di, nombre, y también la línea 8 que dice di, nombre. ¿Sí? Exactamente. En este caso, lo que estoy haciendo, ojo, que el diccionario nunca ha cambiado el nombre. El diccionario se llama igual. Lo que estoy haciendo es referencia a la misma llave. Entonces, en la línea 4, esa llave se llama Gonzalo. El valor asociado a esa llave es Gonzalo, perdón. En la línea 8, lo que sucede es que como estoy usando la misma llave, entonces le cambia el valor a la misma llave, pero no crea una nueva llave porque no puede tener dos llaves iguales. Entonces le cambia el valor a una misma llave. Ah, ok, pues, gracias. ¿Bien? Vale. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento de cómo crear datos en el diccionario? ¿Cómo crear el diccionario? ¿Ese tipo de cosas o no? ¿Mm? ¿O todo bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Entonces, creo que vamos entonces más o menos acomodándonos al concepto de crear y modificar diccionarios. Listo. Volvamos entonces a la presentación. Esto pues ya lo expliqué. Aquí hay algunos ejemplos puntuales, ¿cierto? Para poder almacenar algún dato, entonces se hace lo siguiente. Si tenemos el diccionario, le ponemos nota, lo podemos colocar directamente si queremos, vea, con llaves. Si queremos, cuando creamos el diccionario, lo podemos crear de una vez con valores. ¿Listo? No siempre tiene que nacer vacío. Aquí, por ejemplo, este diccionario nace de una vez con valores. Es llave, dos puntos, valor. ¿Listo? Esa es la asociación que siempre vamos a tener. Llave, dos puntos, valor. Llave, dos puntos, valor. ¿Vale? Tenemos que familiarizarnos con ello. Ahora, si se quiere almacenar más valores en la creación, desde la creación, lo único que tenemos que hacer es separarlos con una coma, igual que pasaban las listas. Entonces, coloco llave valor, coma, llave valor, coma, llave valor. Entonces, nota 1, 5, nota 2 es 4, nota 3, 4,5, ¿vale? Aquí, fíjense, por ejemplo, este diccionario tiene llave valor, coma, luego tiene una llave que es un 10, esa es la llave, y luego el valor es introducción a la programación. Luego tengo otra llave que es 20.20 y el valor es true. Es decir, las llaves no tienen que ser cadenas de caracteres. Una llave puede ser un entero, una llave puede ser una cadena de caracteres, una llave puede ser un float, una llave puede ser cualquier cosa. Listo, una llave no tiene que ser una cadena de caracteres, para que lo tengamos en cuenta. Solamente es lo normal, ¿sí? Que sea una cadena de caracteres o un entero, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Listo, aquí hay un ejemplo que se le puede hacer seguimiento. Entonces, para agregar, obtener o modificar un valor del diccionario vamos a utilizar, primero, vamos a crear un diccionario desde cero. Entonces decimos diccionario igual a dict. Listo, tan, ahí quedó creado. Luego, diccionario usuario igual a Pepito. Entonces, ahora Pepito se agrega asociado a la llave usuario. Luego, diccionario usuario va a imprimir Pepito. ¿Por qué? Porque el valor asociado a la llave usuario es Pepito, ¿cierto? Esa es la forma de imprimirlo. Ahora, si digo diccionario usuario igual a Pepito Pérez, entonces ahora, cuando yo le diga print diccionario usuario, pues me va a imprimir Pepito Pérez, porque este fue el último valor que se asoció a la llave usuario.
¿vale? Importante, yo he utilizado las llaves con doble comilla. ¿Tiene que ser con doble comilla? No. Puede ser con doble o con comilla sencilla. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos funciona bien. No se preocupe. ¿Vale? Listo. ¿Qué más? Tenemos. Si un diccionario contiene una lista como sus valores, puede accederse a cada uno de los elementos utilizando índices. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en este caso lo que tenemos es un diccionario que tiene asociado una lista. Entonces, aquí podemos empezar a ver cómo se combinan cosas, ¿no? Yo puedo tener entonces aquí un diccionario. Véalo acá, diccionario. El diccionario tiene la llave notas y tiene en su interior un conjunto de listas. Espera, invalid, non-printable. Eso tiene un problema de... hay algunos caracteres que como que no me toma de acá. A ver si es este... Voy a ver cómo reescribirlo. Porque no lo copia desde PowerPoint de manera correcta. Bueno. Lo voy a llamar entonces, de una vez creémoslo así. Lo voy a llamar dic2. Dic2 va a nacer así. Igual a un diccionario que tiene una lista que se llama notas. Y esas notas tienen asociada una lista con un conjunto de notas. 4.2, 3.8, 2.1, 4.0. Listo. Y voy a imprimir dic2. Entonces, si yo imprimo dic2, muchachos, ¿qué es lo que me imprimiría? Si le digo print dic2, ¿qué me imprime? Le imprimiría todo lo que está en la lista, ¿no? O sea, le imprimen notas y la lista. Exacto, pero entonces, Daniel, más que todo lo que está en la lista es todo lo que está en el diccionario, porque dic2 es el diccionario completo. Entonces, si yo le digo correr, me va a imprimir el diccionario enterito, véalo acá. Notas, ta, 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 ta. Bien, ahora, si yo lo que quiero imprimir es dic2 en el campo notas, ahí sí me va a imprimir solo la lista. Solo la lista. ¿Por qué? Porque la lista es el valor asociado a la llave notas. La lista es el valor asociado a la llave notas. Y si yo lo que quiero es que me imprima una posición en especial, entonces, ¿cómo hago para que me imprima el 2.1, muchachos? Tendría que poner también entre corchetes y la posición 2, ¿no? Exactamente. Entonces le voy a decir, entonces de aquí tráigame, a ver que por aquí alguien escribió también, pero yo voy y miro. Escribió portátil. No sé quién es portátil. Escribió con el índice. Muy bien. Entonces, dic notas en la posición 0, 1 o 2. Y cuando lo corro, me trae 2.1, que es lo que está en la posición 0, 1, 2. ¿Sí o qué? Entonces, dic2 en el campo notas me va a devolver la lista. Y de esa lista, tráigame lo que está en la posición 2. ¿Sí o qué? Entonces, fíjense que aquí yo ya empiezo a asociar, según el valor, cómo hago para llamarlo. Porque, ojo, si yo en este valor no tengo una lista, sino que tengo una matriz, pues ya no lo puedo llamar con un corchete y un 2. Lo tengo que llamar con doble corchete. Si en este lado al frente yo ya no tengo ni una lista ni una matriz, sino otro diccionario,
pues también lo tengo que llamar con llave valor, porque si no, no me lo va a traer, ¿cierto? Entonces depende de la combinación que tenga, cómo empiezo a obtener los datos, ¿vale? Listo. Sigamos. Muy bien. Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo podemos hacer para recorrerlo? Pues para poder recorrerlo, lo que voy a hacer es que le voy a colocar más datos a este diccionario de aquí arriba. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, dic nombre, dic edad, igual a 36. Le voy a colocar dic estatura, igual a 1,68. Le voy a colocar dic profesión, lo voy a colocar sin mayúsculas, sin tildes. Profesión igual a administrador de sistemas. Ya, por ahora lo voy a dejar así. Y voy a dejar que me imprima solamente una vez el diccionario para que no me muestre tantas veces el diccionario 1. Que me lo muestre vacío y luego con datos. ¿Listo? Vamos a correrlo. Y aquí vemos, una vez el diccionario, a ver, lo pongo más grande. Tenemos una vez el diccionario vacío, otra vez el diccionario con datos. Y lo que voy a hacer ahora es, a ver, esto queda acá, lo voy a dejar para después. Voy a imprimir el recorrido de un diccionario. Entonces voy a hacer un for. Y cuando yo recorro un diccionario, lo que yo puedo hacer es recorrer las llaves para poder verlas. Y también teniendo las llaves puedo ver sus valores asociados. Entonces puedo darle, por ejemplo, for key in dic, ¿cierto? Es decir, para la llave que está en el diccionario, imprímame la llave. Entonces, esto es un for que va a recorrer con una llave todo el diccionario y le voy a decir, para cada vez que va pasando por cada posición, imprímame la llave. Entonces, ya no voy a imprimir el diccionario completo, sino que le voy a decir, con este for, imprímame cada llave. Muy bien, entonces fíjense que ¿qué fue lo que me imprimió? Nombre, edad, estatura, profesión, apellido. Que es todo lo asociado al diccionario 1. ¿Sí o qué? Muy bien. Si yo quisiera, muchachos, voy a colocar aquí un /n para que me imprima un enter ahí. Si yo quisiera, muchachos, imprimir entonces todos los valores de mi diccionario, entonces, ¿cómo debería ser este for? ¿Cómo hago para imprimir todos los valores de mi diccionario? No tendría que ser también como el programa con el voice, que es tener rango de la lista. En el rango, no. Aquí ya no sirven los rangos porque es que yo ya no tengo unas posiciones. Para irme en la posición 0, 1, 2, aquí ya no hay posiciones. Entonces aquí ya no sirven los rangos. A ver si a alguien se le ocurre algo. ¿Cómo hago para imprimir con el for? ¿Cómo hago para que me imprima todos los valores? A ver, por aquí alguien escribió. Dice, con las llaves, exactamente. Pero ¿cómo sería la sintaxis? ¿Cómo escribo esas llaves para poder hacerlo?
¿Nadie? Básicamente lo que tengo que hacer es decirle el diccionario, imprímame, el diccionario en su campo key. Diccionario en su campo key es, esta es la llave, ahora tráigame el valor asociado a esta llave. Y de esa manera me va a imprimir entonces todas los valores. Manuel, 36, 168, Nissan de Esteban Oreña. Choque. Esa es la forma de poderlos imprimir cada uno. Ah, profe, pero yo quiero que se vea como si fuera un diccionario. Bueno, entonces lo puede imprimir así. Entonces, key, que sería la llave, ¿cierto? Más, le pone los 2 puntos para que se vea como un diccionario. Coma. Y luego, entonces, diccionario en el campo key. Y eso me va a traer llave, 2 puntos, diccionario. Es más, démosle un espaciecito para que se vea mejor. Así. Llave, 2 puntos, diccionario. Pero llave, 2 puntos, valor. Llave, nombre, valor Manuel. Llave, edad, valor 36. Y así sucesivamente. De hecho, le voy a quitar estos espacios porque ya no me gustaron. Llave, valor. Nombre, Manuel. Edad, 36. Estatura, 1,68. Profesión, administrador de sistemas. Apellido, Noreña. ¿Sí o qué? Entonces, vea, de esta manera puedo con un for recorrer e imprimir todos los valores que necesite. ¿Vale? Entonces, ¿se puede con un for? Claro que también se puede con un for. ¿Es necesario? Pues depende. Si usted lo que quiere es mostrar toda la información, pues sí, es mejor un for que hice colocando uno por uno las llaves, sabiendo que tiene 328 llaves. ¿Sí o qué? O usted lo que quiere es verificar si existe la llave, pues puede verificarlo de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿se puede utilizar? Si es necesario, pues depende de la situación. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Hasta ahora hemos visto crear, modificar. Entonces, esto se dice para imprimir como cada valor dentro del llave, ¿sí? ¿Imprimir cada valor en qué? Para que se pueda imprimir cada elemento dentro de la llave, ¿sí? Del diccionario, ¿sí? Sí, claro. Puedes imprimir cada elemento. Con este for puedes imprimir cada elemento dentro del diccionario o puedes luego hacer condicional para imprimir el elemento que coincida con lo que estás buscando, lo que quieras. Pero de esta manera Sí. puedes recorrerlo. Listo. Ok, vale. Listo, Tomás. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, listo, muchachos. Entonces, a partir de este momento, ¿qué es lo que nos falta con los diccionarios? Ver las operaciones puntuales que vamos a hacer con los diccionarios. Vamos a por lo menos unas 6, 7 operaciones muy importantes para poder trabajar con ellas. Luego vamos a hacer una práctica, una actividad donde tengamos que usar los diccionarios para que nos familiaricemos con ellos. Y básicamente ahí se nos acabaría la sesión. Entonces, para que no nos quede cortada la parte práctica, que es lo que vamos a hacer, pues voy a hacer en este momento el descanso y luego llegamos a hacer la parte práctica. Entonces son las 11 de la mañana, nos vemos a las 11:25 para que tengan un espaciecito donde puedan descansar. A las 11:25 nos vemos y de ahí para adelante hacemos toda la sesión práctica, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces nos vemos en un ratico. Vaya, descansen, tomen agüita. Nos vemos ahorita a las 11:25. Listo. Yo, muchachos, volvimos. Volvimos, estamos aquí. Activen sus cámaras para que empecemos otra vez, por favor. Vamos a seguir hablando de diccionarios. Entonces ya sabemos hacer algunas cositas, ya entendimos el concepto, creo, de diccionario. Ya vamos a empezar a ver entonces qué operaciones podemos hacer con ellos, ¿vale? Yo normalmente reparto como en 2 sesiones esto, pero pues primero tuvimos una semana en que yo no pude dar clases sumado a un festivo y dentro de 8 días otra vez es festivo.
Entonces, dentro de 8 días, dentro de 15, no me acuerdo, ya casi, otra vez es festivo. Entonces, pues se nos perdería la otra clase, ¿sí ven? Entonces nos toca avanzar rápidamente. Muy bien. Vamos a pasar entonces a operaciones que podemos hacer con los diccionarios. ¿Listo? Yo les voy a dejar estas operaciones que tienen ejemplos para que ustedes puedan consultarlas. Pero no vamos a pasar realmente de más de tener de usar estas que vemos aquí. Aquí hay unas 10 operaciones. Y de estas 10 operaciones, yo diría que las que más se usan pueden ser 3 o 4 realmente. Esta, por ejemplo, ya la vimos. Dict, que es para crear un diccionario, ¿vale? Voy a pasar por cada una de esas operaciones y ya ustedes me van preguntando si tienen alguna duda en alguna de ellas. Listo. Entonces, la primera es para crear un diccionario. Ya vimos que con dict y paréntesis se crea un diccionario vacío. O puedo decirle dict, le doy los datos de una vez y con eso creo de una vez el diccionario con valores, que es equivalente a hacer lo mismo que está aquí abajo, ¿vale? Esa ya la vemos ahora. Esta se llama zip. ¿En qué consiste la operación zip? Esta recibe como parámetro 2 elementos. Fíjense que aquí hay 2 elementos. Pero ambos son estructuras recorribles, ¿cierto? Entonces, la primera es una cadena de caracteres, la segunda es una lista. Son 2 estructuras recorribles. Esas 2 estructuras recorribles deben tener la misma cantidad de elementos. La primera tiene 4 elementos, la segunda tiene 4 elementos. Y la operación zip lo que hace es de una hacer asociación 1 a 1 de llave-valor. Es decir, A es la llave del valor 1, B es la llave del valor 2, C es la llave del valor 3, D es la llave del valor 4. Y de una vez queda organizada. Entonces, de esta manera se puede crear automáticamente un diccionario, mandándole de una vez los 2 valores. ¿Listo? 2 estructuras recorribles. Esta se llama zip. La he usado un par de veces, realmente no se usa tanto, pero está dentro de las posibilidades. Esta, por ejemplo, es muy buena. Esta uno le dice, tengo un diccionario y de ese diccionario quiero que me diga cuáles son las llaves y con eso me genere una lista. Entonces, sería algo como esto. Yo aquí ya tengo un diccionario, que es el diccionario que se llama DIC, ¿cierto? Y le voy a decir entonces, lista de llaves va a ser igual a dic.keys. Y luego le voy a decir print lista de llaves. Bien, esto lo voy a quitar por ahora porque ya no lo necesito. Lo voy a correr y fíjense. Aquí me imprimió el dict keys y me imprimió el listado de llaves. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dicen, listo, le voy a entregar un diccionario y yo quiero saber cuáles son las llaves asociadas a ese diccionario, solamente le digo dict keys y sale. ¿Sí o qué? Por lo tanto, yo podría hacer uno que se llame lista valores igual a dic.values. Y le voy a decir, imprímame lista de valores. Y lo corremos y fíjense que ahora dice que tengo una lista de keys y tengo una lista de values. Es decir, con estas 2 instrucciones, dic keys y dic values, puedo obtener todas las llaves o puedo obtener todos los valores. ¿Listo? Todas las llaves o puedo obtener todos los valores. Lo que yo quiera. ¿Vale? Listo.
Profe, Sí, dime. ¿qué pasa si en el case le pongo un valor? ¿Qué pasa si tienes que, perdón, Daniel? Si dentro de esos paréntesis del case le pongo un valor. Si dentro del paréntesis de keys le pones un valor de una llave en particular, Sí, o sea, se puede hacer eso, o sea, me mostraría solamente ese elemento. pues yo no lo he probado, no he mirado realmente en la estructura, pero yo creo que el keys no tiene parámetros, pero revisemos. Sí, bota un error, porque es que keys básicamente lo que quiere decir es muéstreme todas las llaves. Entonces, como son todas, pues no tendría mucho sentido ponerle un valor. Entonces, por eso no se le debe colocar nada dentro. Esto es para que me traiga todas las llaves y esto es para que me traiga todos los valores. ¿Listo? Básicamente. Ah, ok. Bueno, entonces tenemos keys y tenemos values, que ya los probé los dos. Keys y values. Otro, clear. ¿Qué es lo que hace clear? Limpiarlo, borrarlo. Entonces yo le digo dict.clear, pin, listo, se fue, se quedó sin datos. ¿Sirve? Pues sí, puede servir si yo lo que necesito es limpiar el mismo valor para no tener que crear un nuevo diccionario. ¿Por qué no lo crearía? Pues ahorita no nos interesa tanto, pero eso sí tiene un impacto desde el punto de vista de complejidad espacial, es decir, cuánta memoria estoy usando. Entonces, para no tener que estar creando diccionarios y diccionarios y diccionarios y diccionarios y separando espacio de memoria, con uno solo lo limpio, vuelvo lo lleno, lo limpio, vuelvo lo lleno, y eso optimiza el uso de la memoria. Entonces, para eso puede ser útil, ¿vale? A nuestro nivel todavía puede ser no tan relevante, pero pues ahí está para que sepamos. Copy. Este de copy es muy importante, muchachos. Porque este copy lo que me ayuda es a sacar una copia del diccionario. Ustedes recuerdan que con las listas, yo les decía que no es lo mismo decir lista 1 igual a lista 2 que decir lista 2 es igual a lista 1 punta copy. ¿Se acuerdan de eso o no? Cuando yo voy a sacar una copia de un diccionario, lo tengo que hacer con la instrucción copy. Yo no puedo decir, bueno, sí puedo. Yo puedo decir diccionario 1 igual a diccionario 2, pero lo que estoy haciendo es generando dos enlaces al mismo espacio de memoria. Diccionario 1 igual a diccionario 2 es generar dos enlaces al mismo espacio de memoria. Y los cambios en uno quedan en el otro. Los cambios del otro quedan en el uno. Eso es si yo hago diccionario 1 igual a diccionario 2. Si yo hago diccionario 1 igual a dict.copy, en ese caso sí estoy haciendo una copia del diccionario. Y lo que haga en el 2 no pasa nada en el 1 y lo que haga en el 1 no pasa nada en el 2. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta, pues. Listo. Otra instrucción. From keys. ¿Qué hace from keys? Entonces, recibe como parámetro un iterable. Es este que hay aquí. Vea. Primer parámetro, un iterable. Segundo parámetro, un valor. ¿Para qué sirve esto? Para decirle, coja cada uno de los valores del iterable y conviértalo en llave. Y el valor que está al frente va a ser el valor de todos ellos. Entonces dice A1, B1, C1, D1. Y este from keys me va a ayudar a utilizar automáticamente, me va a crear un diccionario con todas las llaves y este mismo valor asociado a todas las llaves. ¿Sí? Para que, por si lo llegan a necesitar, también existe. ¿Listo? From keys. Todo esto está en la información de Python. O sea, usted entra a Python, diccionarios y todo, y más de lo que aquí está. Yo aquí le traigo como los más relevantes, pero pues ahí está. Esta instrucción va a ser muy importante. Esta que viene a continuación, y esta sí la vamos a necesitar usar mucho. Esta es muy recomendada. Dice, recibe como parámetro una llave y retorna el valor de la llave. Si no la encuentra, devuelve none. Fíjense lo que va a pasar aquí, muchachos. Yo le voy a decir, aquí abajo, le voy a decir lo siguiente. No, es más. Voy a hacer una función que lo haga.
Va a ser una función que se llame mostrar valor. Mostrar valor. ¿Listo? A mostrar valor le entra un diccionario y le entra un valor a buscar. ¿Sí o qué? Entonces, el usuario me va a digitar ese valor. Entonces le voy a decir aquí, valor igual, que tengo aquí un error de indentación, valor igual a input, digite la llave a buscar. Y con esa llave, pues yo le voy a asociar un valor, le voy a entregar un valor, ¿vale? Entonces con esto voy a llamar a mostrar valor, donde le voy a mandar el diccionario y le voy a mandar el valor. ¿Sí o qué? Entonces, a mi función entra el diccionario, este de acá, y entra el valor que el usuario quiere buscar, que realmente más que valor es una llave. ¿Listo? Y con esa llave voy a obtener un valor. Entonces yo puedo hacer dos cosas. La primera, le digo print dic llave para que me muestre el valor. Entonces lo voy a copiar de hecho completo. El valor es dic llave. ¿Listo? Muy bien. Y lo voy a correr. Entonces el usuario dice, digite la llave a buscar. Entonces le voy a decir, la llave a buscar va a ser edad. Y me dice, el valor es 36. Vea, ahí lo encontró. Perfecto, buenísimo. Eso era lo que quería. Pero fíjense lo siguiente. Le voy a decir correr y le voy a decir, digite el valor a buscar. Y le voy a escribir edad. Quiero que me busque la edad, pero resulta que lo escribí mal. Escribí edad con doble D. Y edad con doble D no existe dentro de las llaves. Fíjense lo que pasa. ¡Pum! Se murió el programa, estalló, se reventó. ¿Por qué? Porque me dice, esa llave no existe. Y yo no puedo dejar que ese tipo de cosas pasen porque esos cierres abruptos matan el programa. Entonces, yo lo que debo es advertir que no existe la llave y no dejar que mi programa se muera, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? De la siguiente manera. En lugar de hacer el dic llave, le voy a decir dic.get llave. De esa manera el programa ya no se rompe, aunque si lo que vimos en la teoría nos decía que cuando no existe retorna un non. Ese non, que se va a seguir viendo feo, vean, él me va a retornar, el valor es non. Ese non pues sigue siendo feo, pero ya no estalla el programa. Entonces lo que tengo que hacer es gestionar ese non. ¿Cómo? Así, le digo sí. Al hacer dic.get con la llave es diferente de non, significa que sí es una llave adecuada, es una llave correcta. Entonces, ahorita sí le digo, entonces, imprímame dic.getJave. ¿Sí o qué? Si no, entonces le digo print la llave. La llave, coma, llave, no existe. Entonces voy a volver a correrlo. Y le voy a volver a escribir edad con doble D. Y me dice, la llave edad no existe. ¿Vale? Entonces, de esa manera, acabo de gestionar que al buscar una llave, sí vaya y me corrobore que la llave esté bien, que la llave sí existe, que la llave opere bien. ¿Listo? Entonces, este get se vuelve muy importante, porque si no, nuestro programa se va a estallar a cada rato y sería una cosa horrible. Eso no nos puede pasar de cara al usuario. No podemos entregarle un programa que se muere y se estalla cada rato. Entonces, el get, de todas las que le estoy montando, el get es una de las que yo más valoro, ¿vale?
¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Ya probaron y les funciona también? ¿El qué, profe? ¿El qué, Daniel? ¿Qué dijo usted que si ya probamos el qué? Ah, no, que si ya probaron y también les funcionó o de pronto les salió algún error. Pues bueno, me imagino que si no hay preguntas, debe ser que se entiende y pues que lo probaron también. A ver, por aquí tengo algo. ¿Dónde se definió el parámetro llave? Fíjate que, si ustedes recuerdan, cuando yo voy a utilizar una función, el parámetro no se tiene que llamar igual al parámetro de creación de la función. No se tienen que llamar igual. Se pueden si uno quiere, pero no se tienen que llamar igual. Lo único que se tiene que respetar es el tipo de dato. Es decir, si el primero que envío es un diccionario, tengo que recibir un diccionario. Si el segundo que mando es un entero, tengo que recibir un entero, pero no se tienen que llamar igual. Se pueden llamar de cualquier manera, ¿vale? Y que si aquí tengo 2 datos, allá recibo 2 datos, no 3 ni 4, ¿vale? Entonces, eso ahí para aclarar esa duda. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, listo, sigamos entonces. Ya tenemos el get. Tenemos ahora el pop. Entonces, recibe como parámetro una llave. Elimina esta y devuelve su valor. Si no la encuentra, devuelve un error, ¿vale? Entonces, dic, ese es el diccionario, valor es igual a dic.pop, b, ¿y qué es lo que retorna? Retorna el valor de b. Aquí está. Entonces, de esta manera yo puedo quitar una llave del diccionario. Entonces, si alguien dice, venga, y si necesito modificar una llave, porque ya hemos visto cómo modificar un valor, pero ¿cómo se modifica una llave? Tendría que borrar la llave y con ese valor adicionarlo otra vez al diccionario con la nueva llave. Esa es la forma de hacerlo. Ahora, ojo, que si no lo encuentra, devuelve un error. ¿Cómo hago entonces para poder hacer un borrado y asegurarme de que sí exista la llave y de esa manera que no me vayas a generar un error y no se reviente el programa? ¿Qué se les ocurre? No tendría que poner una orden de que recorra todo el diccionario. No, igual él tiene que, igual realmente él no lo recorre. Él sencillamente con la llave va y la busca y listo, la encuentra y la borra. Aquí dice con el condicional de antes, exactamente, con algo parecido. Es decir, necesito hacer un get primero. Con el get me doy cuenta si la llave sí existe. Y si la llave sí existe, ahí sí voy a borrarla. Antes no. Porque si yo voy a borrarla de una y no existe, mi programa se estalla, se muere. Entonces primero voy con el get. Si existe, bueno, entonces ahorita sí, dic.pop, chao, la borro. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Gestionar para que mi programa no se muera. Eso es lo más importante de todo lo que les estoy mostrando aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, pop sirve para quitar o eliminar una llave y valor del diccionario. Update me parece que también es poderosa. Esa sí la he usado más. Me parece que es muy útil. Y es que yo puedo coger un diccionario, luego cojo otro diccionario y le digo, el diccionario 1, actualícelo con el diccionario 2. Entonces, dic1.update diccionario 2. ¿Y qué es el update? Si ya existe una llave igualita, la reemplaza. Y si no existe la llave, como por ejemplo la E, entonces la adiciona. Los nuevos los adiciona y los que ya existen los cambia. Eso es un update. Este es muy útil. Entonces, a mí me dijeron, no, vea, lo que pasa es que este nuevo listado es el nuevo listado de estudiantes. Bueno, entonces le hago un update. Con el nuevo listado actualizo el anterior. Y los que habían se actualizan, los que no habían se adicionan. Y me ahorraría mucho trabajo. ¿Señor?
O sea, lo que hace es, o sea, mira el nombre de la lista y el elemento y mira si está y si no está lo agrega. Exactamente, pero más que la lista, el diccionario, Daniel, ¿sí o qué? Entonces, coge la C, porque con el diccionario 2 va a actualizar el diccionario 1. Eso es lo que dice aquí abajo. Con el diccionario 2 vamos a actualizar el diccionario 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? El diccionario 2 tiene una C, viene y verifica. ¿Ya está la C? Sí, ya está. Entonces va a cambiar el 3 por un 6. Vea, C cambió el 3 por un 6. Luego coge la llave B. ¿Ya existe la llave B? Sí. Entonces cambia este 2 por un 5. Vea, cambió el 2 por un 5. Luego dice, la llave E. ¿Ya existe la llave E? No, no existe. Ok, entonces la adiciono. Pongo una de más. La llave F. ¿Ya existe? No, no existe. Ok, entonces la pongo de más. Y de esa manera actualizó los que ya existían y adicionó los que no existían. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a aprovechar que nos queda una hora o por lo menos que ustedes puedan trabajar unos 40, 50 minutos en práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar. Vamos a hacer un ejercicio de diccionarios completico, que alcancemos a trabajarlo en una hora. A ver, voy a tomarle a esto fotico para podérselos mandar. Y mientras ustedes empiezan a trabajar, yo genero las diapositivas y se las envío para que les sirva obviamente de práctica. Pero me interesa que empiecen a enfrentarse con el problema, como ustedes ya saben, y que empiecen a aparecerle problemas y que empiecen a inundarme el WhatsApp de problemas para yo poderles ayudar. Listo, entonces se los voy a explicar. Por ejemplo, entonces dice, escriba un programa en Python que le solicite al usuario números enteros hasta digitar 0. Es decir, el usuario, fíjense en el ejemplo, digita 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que digita 0. Cuando digita 0, termina. Estos datos, usted los va a guardar en una lista. ¿Cuáles datos? Estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estos datos, guárdelos en una lista. Luego, cree un diccionario en donde se almacene la siguiente información a partir de los números ingresados. Es decir, usted con esa lista va a calcular cuántos pares hubo y eso lo va a meter en el diccionario. Cantidad de pares, 7. ¿Cuántos impares hubo? Con esa lista analice cuántos impares hay y los pone en el diccionario. Cantidad de impares, 8. Analice con esa lista cuál es el número mayor de todos y lo pone en el diccionario. Número mayor, 15. Analice cuál es el menor de todos y lo pone en el diccionario. Número menor, 1. Y calcule el promedio de esos números y los pone en el diccionario. Promedio, 8. Entonces, fíjense que el diccionario queda con una llave de qué es el cálculo que hizo y un valor que es el resultado de ese cálculo. Cada una de estas cosas debería ser una función para calcular los impares. Le entra a la lista y calcula los impares. Otra función para calcular los pares, una para pares y una para impares. Otra función para calcular el número mayor. Otra función para calcular el número menor. Otra función para calcular el promedio. Cada una de ellas le va a dar un resultado y ese resultado se lo pone en el diccionario. ¿Vale? Entonces, esto tiene de todo un poquito. Funciones, listas, operaciones con diccionarios, calcular para operar, ¿sí o qué? Programar, básicamente lo que hay que hacer aquí. Entonces, la idea es que se enfrenten con él, revísenlo los primeros por lo menos 10, 15 minutos, máximo 20, miramos cómo vamos, si hay problemas de todos de base, yo empiezo entonces a revisarlo con ustedes de manera grupal. Si lo están haciendo bien, yo los voy respondiendo directamente por el WhatsApp, les hago asesoría personalizada. ¿Listo? Entonces, mientras genero esto, nos volvemos a hablar en máximo 15 minutos a ver cómo van, pero mándeme por WhatsApp cómo van las cosas, por favor. Preguntas, soluciones, profe, esto sí funciona, no funciona, todo. ¿Vale? Entonces, voy a ir generando estas diapositivas y se las voy mandando mientras ustedes revisan. Ya en WhatsApp tienen la tarea.